México es un país con fuertes raíces religiosas, especialmente del tipo católicas, por una tradición histórica de muchos siglos atrás que se remonta a la llamada conquista espiritual, llevada a cabo de la mano de la conquista armada por parte de los europeos tras el descubrimiento de América, para ellos de nuevas tierras. Pero ¿sabías que hubo un pensamiento religioso que cuestionaba las estructuras de poder toleradas e incluso construidas por la Iglesia Católica? Este pensamiento religioso radical tuvo su origen en América Latina, con fuertes implicaciones en lo político. Si quieres saber más sobre este tema, no te vayas que aquí te contamos. Pero antes no te olvides de suscribirte al canal, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Yo soy Cristian Yogues. Y yo soy Cecilia Arriola. Bienvenido a Histofilia. Comencemos. El descubrimiento de América en realidad no fue descubrimiento para todos, solo para aquellos que ignoraban su existencia. Quizá el ahora denominar el descubrimiento de América no sea la manera más correcta de referirnos a este suceso y encuentro o encontronazo de muchas culturas. Sin embargo, es bajo esta denominación que todos lo conocemos. Tras esto, como todos sabemos, vino la conquista por la fuerza y junto con ella la conquista espiritual, que ha sido ampliamente abordada y estudiada por historiadores a través de los documentos que nos han ayudado a entender este proceso de evangelización en el Nuevo Mundo. Sabemos que con la llegada de los capitanes europeos también venían frailes que convertían a los nativos indígenas. Así, sabemos que los primeros cristianos fueron bautizados por el fraile Bartolomé de Olmedo, quien acompañaba a Hernán Cortés. Y es ahí donde comienza esta conquista, que por llevar ese nombre de espiritual no fue pacífica, ni mucho menos con consentimiento. El establecimiento de la Iglesia Católica en el Nuevo Mundo generó estructuras de poder basadas en la conquista y el dominio europeo por siglos y siglos. Sin embargo, surgió dentro de la misma Iglesia un pensamiento que causó una gran controversia por su pensamiento radical en favor del cambio social. La Iglesia no tomó a bien este pensamiento, que fue considerado como una desviación ideológica de la doctrina católica, que tomó el nombre de la teología de la liberación. El contexto de aparición de este pensamiento fueron los movimientos sociales latinoamericanos de los años 60, en especial después de 1968, el cual dicen muchos fue el año que cambió al mundo. Pero en realidad fue una década llena de cambios de pensamiento social. Por todo el mundo pulularon los movimientos sociales. Si quieres saber más de este tema, en especial de 1968 en México, te recomiendo un video que te fascinará. Sin embargo, los inicios de este pensamiento liberador viene de muchos años atrás, por parte de algunos frailes de la conquista y la colonia, que atestiguaban los tratos inhumanos que recibían los indígenas a manos de los llamados encomenderos. El primer religioso de esta inclinación a principios del siglo XVI del que se tiene dato es el fraile de la Orden de los Dominicos, Antonio Montesinos. Escribió el horror que atestiguaba de la explotación de los conquistadores españoles. Decía que habían sido destruidos en cuerpo y alma y que nunca podrían ser cristianos ni vivir. Montesinos fue conocido por un sermón pronunciado en el año 1511 en la ciudad de Santo Domingo, donde acusaba a los encomenderos de estar en pecado mortal por la tiranía que usaban en contra de los indígenas. Dato histofílico: actualmente se puede encontrar un monumento en honor al fraile Antonio Montesinos en la ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana, por su labor pionera en defensa de la población indígena. Dicha edificación hace alusión al sermón que defendía a los indígenas de la brutalidad de los encomenderos. Lleva impresas las icónicas palabras: la tiranía que usáis contra estas inocentes víctimas, motivo por el cual fue expulsado por sus palabras, que tuvieron un gran eco en la historia. Tras ello, nacieron las leyes de Burgos, que abolían la esclavitud en el Nuevo Mundo. Dentro de los pioneros de este pensamiento se menciona a Bartolomé de las Casas, que aunque también participó en la conquista e incluso fue encomendero, tuvo un cambio en sus acciones y se vuelve fraile dominico y comienza con la defensa de los indígenas, al denunciar ante el rey los horrores de la conquista. Así también, el tercer obispo de Managua, el fraile dominico Antonio de Valdivieso, él escribía al rey sobre el yugo bajo el que vivían los habitantes, del llamado Nuevo Mundo, la falta de libertad,
y el terrible sometimiento español. Esto le valió perder la vida por órdenes del encomendero Rodrigo de Contreras, gobernador de Nicaragua. Estos fueron los pioneros del pensamiento de la teología de la liberación, muchos años antes de que se le conociera bajo este nombre. Pero como ya te decíamos antes, este cambio tiene lugar a mediados del siglo XX, momentos en que América Latina, como territorio históricamente conquistado, se encontraba en un llamado subdesarrollo económico, por la dependencia de sus materias primas y la industria internacional. En el ámbito político, muchos países latinoamericanos eran gobernados por dictaduras militares, que abrían una enorme brecha en la desigualdad social. De ahí que surgieran movimientos sociales subversivos y de resistencia. La teología de la liberación surge como una crítica de la Iglesia al orden hegemónico y tuvo su contexto de la radicalización política del triunfo de la Revolución Cubana en 1959, de las guerrillas rurales en Venezuela, Guatemala, Uruguay, Perú y México, además del triunfo del peronismo en Argentina. La reacción de los grupos conservadores que patrocinaron golpes de Estado militares en Brasil, Chile y Bolivia. En los años 1962 a 1965 se llevó a cabo el Concilio Vaticano II, donde se convocó a autoridades religiosas, un total de 2.000 padres conciliares de todo el mundo, con la finalidad de promover el desarrollo de la fe católica, buscar una renovación moral de la vida cristiana de los fieles y la manera de adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades de los nuevos tiempos. A finales de este concilio, el 16 de noviembre de 1965, se reunieron sacerdotes de la Iglesia Católica en las catacumbas de Domitilia para firmar el llamado Pacto de las Catacumbas, donde se describían 13 cláusulas con los principios que debían regir a los firmantes. Estos, entre varias cosas, estipulaban el rechazo a cualquier símbolo de estatus, concentrarse en el ejercicio de la caridad y la justicia hacia los más pobres y necesitados. Este documento ha sido considerado uno de los antecedentes de la teología de la liberación. Dato histofílico: el Pacto de las Catacumbas fue impulsado por obispos latinoamericanos que mantuvieron en secreto su identidad. Posteriormente firmaron prelados europeos, africanos y asiáticos. Este movimiento sin precedentes trastocó aspectos sociales y religiosos. Sin embargo, en este concilio no se contempló la dura situación por la que atravesaban los países de América Latina, pero ya se hablaba tímidamente entre algunos religiosos el concepto de Iglesia de los Pobres. Así, para 1968 se juntaron un grupo de numerosos obispos, teólogos, sociólogos y economistas en la llamada Conferencia de Medellín, concluyendo un proyecto de evangelización liberadora que se aplicaría a toda Hispanoamérica. Esto quedó registrado en el Documento de Medellín, que se toma como el documento fundacional de la teología de la liberación, además de la Declaración de la Liberación de la Teología, escrito por el teólogo suizo Hans Kung. ¿Qué decían estos documentos? Pues básicamente y de manera resumida reflexionaban sobre la miseria, represión y esclavitud económica en la que vivía Latinoamérica, además del papel histórico de la Iglesia que había representado para mantener el status quo. Así que un sector de religiosos y teólogos progresistas encauzaron al pensamiento de que el verdadero objetivo de la Iglesia no era velar por la salvación de las almas, argumento que utilizaba la Iglesia por mucho tiempo. Estos teólogos creían que debían emplear la palabra celestial, pero como vehículo para concienciar al pueblo y alcanzar su redención en este mundo, el cual consistía en luchar contra la pobreza y a favor de la justicia. Uno de ellos fue el brasileño Gustavo Gutiérrez Merino, considerado el padre de la teología de la liberación. Es él quien le da este nombre a través de unas conferencias en 1969 en el puerto de Chimbote, en Perú, donde reflexiona sobre la idea de la liberación de los pobres y oprimidos del mundo. Posteriormente de estas conferencias escribe el libro llamado Teología de la Liberación. Él creía que esta era una reflexión crítica sobre la práctica a la luz de la palabra de Dios. Junto con él se cuenta a Leonardo Boff, ex religioso franciscano y teólogo. Escribió el libro Jesús Cristo Libertador. Él decía que el propósito último de la teología de la liberación consistía en lograr que la reflexión cristiana sirva para concienciar y movilizar a los pobres y alcanzar así una transformación de la sociedad que ponga fin a su situación de marginación social, económica y política.
por sus ideas cercanas a las de Gustavo Gutiérrez, fueron reprimidos por la Iglesia y él es condenado en 1985 al ostracismo, es decir, a un año de silencio. Y Carlos Alberto Liviano Cristo, mejor conocido como Frei Beto, escritor, periodista y fraile dominico, estuvo 4 años preso durante la dictadura militar de Brasil, pues este pensamiento desafiaba el poder de la Iglesia y por ello había descontento en Roma, pero también en los gobiernos de los países de Latinoamérica, y grupos conservadores les acusaban de ser instigadores de movimientos subversivos y revolucionarios. En el año de 1972, Estados Unidos, junto con algunos gobiernos nacionales y a la Iglesia, iniciaron una etapa de represión hacia los movimientos sociales, que incluía a la teología de la liberación. Y así se llevaron a cabo golpes de Estado en Brasil en 1964, en Uruguay en 1971, Bolivia 1972 y Chile en 1973. En México, en 1968, obispos mexicanos convocaron a un Congreso Nacional de Teología sobre Fe y Desarrollo, celebrado en la Ciudad de México. En él asistieron y participaron entre 700 personas, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y laicos de América Latina, Europa y Estados Unidos. A la teología de la liberación se le vinculó con el marxismo y la política de izquierda. Sin embargo, puso en el debate la pobreza, las minorías y la opresión sistemática que estos sufren, pero sobre todo acentuó el papel que jugó por siglos la Iglesia como cómplice de las injusticias, agravios, despojos y pobreza, que al no decir o hacer nada legitimaba los sistemas de dominio político e ideológico. Este tema sin duda es muy complejo. Algunos estudiosos creen que este movimiento radical fue dependiente de las cúpulas de la Iglesia del catolicismo hegemónico y que implicó solo un tipo teológico militante de intelectuales y estudiosos de las ciencias sociales. ¿A ti qué opinión te merece la crítica a la religión desde la teología de la liberación en un país como México que tiene 97.864.218 católicos? ¿Sería bueno que se mantuviera una postura crítica sobre la Iglesia? Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato. Lo hizo más sabio. Vuelve a Histofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.